Gracias. Entonces, vamos a dar inicio con nuestra sesión. Hoy vamos a trabajar métodos simples, programación lineal, el método iterativo. Y como siempre, vamos a iniciar entonando el himno de la Universidad Mariano Gálvez. Alma mater, origen cristiano, impulsa en la patria el deber y remonta su luz alargada como un signo que irradia saber. Al llamado puntual de la ciencia, acudimos con paso triunfal. La verdad es tu frágil herencia, libertad es tu lema inmortal. Estudiantes de Mariano Gálvez, fundación de nuestra universidad. La entrega al estudio con la fe, proclamar el amor, la verdad. Alma mater, donde arraigando en su símbolo de alta virtud, en que salga su libertad, le dan anhelos a la juventud. Regresar, volver jubiloso, con el triunfo semido en la sien. Compartir los recuerdos gloriosos, los hicieron personas de bien. Estudiantes de Mariano Gálvez, honra siempre a vuestra universidad. Con la entrega al estudio encomiable, proclamar el amor, la verdad. Proclamar el amor, la verdad. Proclamar el amor, la verdad. Muy bien, gracias a quienes abrieron cámaras para entonar el himno de nuestra universidad, a ustedes para darles la oportunidad de estudiar y a mí por la bendición de trabajar. Entonces, hoy vamos a ver métodos simplex. ¿Qué es realmente el método simplex? ¿Logran ver mi pantalla? Sí, ingeniera. Sí, gracias. Entonces, el método simplex. Vimos anteriormente programación lineal. Si ustedes se daban cuenta, yo les hablé, por ejemplo, si nosotros queremos maximizar beneficios, utilidades o ganancias al producir, por ejemplo, blogs o al producir, en el caso que vimos de Gepetto, ¿verdad? Que él fabricaba los muñecos Pinocho y fabricaba trenes. Y él ya había visto cuánto ganaba al fabricar los muñecos y cuánto era su ganancia al fabricar los trenes. Entonces, el planteamiento en los problemas de programación lineal corresponde a que necesitamos saber cuántos muñecos y cuántos trenes debo fabricar para obtener la máxima ganancia. Creo que alguien quiere entrar. Ah, no. No, perdón. Entonces, ¿cuántos debo fabricar de cada uno para obtener la máxima ganancia? Y de eso se trata el método simplex. Si nosotros queremos obtener máxima ganancia, entonces ahí es donde la pregunta de Carmen Lucía, y gracias Carmen Lucía por hacer la consulta. En el método gráfico nosotros vimos cómo ploteábamos, ¿sí? Cómo graficábamos las restricciones. Y ciertamente las restricciones en el plano cartesiano lo que nos dan era, por ejemplo, podría ser así o así, no importa la zona, no, la región, nos daba una región factible, ¿verdad? Porque eran desigualdades. Entonces, todas las desigualdades al final formaban un poliedro y esa región factible, dentro de toda esa región factible, eran ganancias, pero en los vértices de ese gráfico de la región factible, en cada uno de los vértices, lo que hacíamos era tomar
las coordenadas y esas coordenadas las sustituíamos en la función objetivo. El valor que nos daba más grande, ese era el número de elementos que teníamos que fabricar de muñecos y de trenes, y ahí obteníamos la máxima ganancia. Pero, como les decía, eso fue método gráfico. Hoy vamos a trabajar el método numérico, que trabaja a través de un logaritmo, y eso le llaman también el método iterativo, porque siempre se hace lo mismo. Solo es que ustedes entiendan y agarren, como se dice, agarren el hilo, ¿verdad? Que ustedes vean qué es lo que hay que hacer, porque siempre se hace lo mismo, ¿de acuerdo? Es repetitivo, y por eso es repetitivo o es iterativo, perdón, y por eso es ay, se me fue la palabra, pero siempre se hace lo mismo, el proceso es siempre el mismo, ¿de acuerdo? Disculpen. Aquí tenemos nosotros una función, así como lo que vimos de Gepetto, que las X podrían ser los trenes, 4 euros, digamos, son la ganancia de fabricar los trenes, y 2 euros la ganancia de fabricar los muñecos Pinocho. Podría ser eso. Entonces, las restricciones, así como lo vimos en el ejercicio anterior, era que 1 hora de fabricar trenes más 1 hora de fabricar muñecos, y la disponibilidad que se tenía era de 5 horas, por ejemplo. O que en acabados, ¿sí? O en pintura, por ejemplo, y que 1 hora consumían los trenes y menos 1, o sea, no importa. La idea es que estas son nuestras restricciones, cada una de estas obedece a un recurso, y por eso es que hablamos de programación lineal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros necesitamos trabajar ahora es, vamos a colocar toda esta información en una tabla. En esa tabla vamos a trabajar, ustedes se recuerdan de matrices, ¿sí? Que colocábamos los coeficientes de cada una de las variables. Pues igual vamos a hacer ahora. Vamos a colocar en primer lugar la función objetivo. Esta la voy a escribir para que ustedes no se pierdan. A esta le vamos a llamar función objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es la función que nosotros, en este caso, queremos maximizar. ¿Y qué dijimos que queríamos maximizar? Las utilidades o ganancias que nos daba al fabricar los muñecos y los trenes, ¿verdad? Y estas son las condiciones o las restricciones con base en los recursos que estamos utilizando para resolver el ejercicio. Y como siempre, estas dos condiciones son fundamentales, condiciones de no negatividad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de recursos. Entonces, usted tiene una calculadora o tiene 3 calculadoras o no tiene ni una, ¿de acuerdo? Entonces, los recursos, lo que yo tengo, de lo que yo dispongo, o no tengo, o tengo más. Entonces, ¿se recuerdan que en el método gráfico hablábamos que íbamos a trabajar siempre sobre el primer cuadrante? Y estas condiciones de negatividad me permiten adaptarme a esa condición. Bueno, entonces veamos. La función objetivo siempre la vamos a representar con una letra Z. Y siempre me va a decir que es igual a las variables que tenemos aquí dentro de las restricciones, y siempre van a estar en positivo. Si yo quiero maximizar las utilidades, claro, voy a fabricar blogs, pero cada blog tiene que tenerme una rentabilidad. Entonces, estas siempre van positivas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿están listos para emprender el viaje? Vamos, pues. Aquí tenemos la descripción del método simplex.
En primer lugar me dice, vamos a convertir las desigualdades, o sea, las restricciones, en igualdades. Entonces, agregándoles una variable de holgura a cada una de las restricciones. Aquí yo quiero preguntarles, si yo les digo a ustedes que X más Y es menor o igual que 5, ¿qué tengo que hacer para convertir este símbolo menor o igual en igual? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agregar algo de este lado, ¿verdad? Tengo que sumar algo. Entonces, a ese algo que le tengo que sumar, le voy a llamar variable de holgura. Pensemos que vamos a agregarle la primera variable de holgura, que se llama S sub 1, ¿de acuerdo? Solo la vamos a poner como subíndice para que nos quede bien. Entonces, aquí sí está bien. ¿Cuánto es el valor de S sub 1? No lo sé, pero si X más Y es menor o igual que 5, al agregarle yo lo que le hacía falta, mi desigualdad se convirtió en igualdad. ¿Lo ven? Igualmente en esta segunda restricción, yo puedo convertir la desigualdad en una igualdad agregándole lo que le falta. ¿Qué le falta? No lo sé, pero yo le voy a agregar la cantidad que le haga falta y entonces con eso creo que alguien quiere entrar. Déjenme ver. No. Bueno, entonces, si yo tenía menor o igual, al agregarle yo eso que le hacía falta, ese pedacito, esto se llama variable de holgura y entonces mis desigualdades se vuelven igualdades. Y lo mismo vamos a hacer con esta última restricción, le vamos a agregar lo que le haga falta, ¿sí? Y entonces, en vez de tener desigualdades, yo ya voy a tener igualdades, ¿de acuerdo? Entonces, he agregado una variable de holgura a cada una de las restricciones. A estas condiciones de no negatividad no necesito agregarles porque me está diciendo que es mayor o igual que 1. Estas lo que me indican es que mis recursos solamente voy a tomar los del primer cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, ya cumplimos con el primer paso del método simplex. Luego me dice, igualar a 0 la función objetivo. Muy bien. Regresemos y aquí tengo yo mi función objetivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer para igualarla a 0? Tengo que pasar 4x más 2y, los tengo que pasar del otro lado haciendo la operación inversa. Entonces, me va a quedar menos 4x menos 2y, y ahora lo voy a igualar a 0. ¿Lo ven? Ya llevamos los dos pasos. Estos dos pasos solo se hacen la primera vez. Luego dice agregar variables de holgura a función objetivo. Muy bien. Las variables de holgura yo las agregué a las restricciones. ¿Lo ven? Entonces ahora se las voy a sumar, siempre son positivas, a la función objetivo. Entonces vamos a copiar las variables de holgura que he agregado y las voy a sumar a la función objetivo. Muy bien, entonces yo agregué una variable de holgura 1, un S1. También agregué una variable de holgura 2 y una variable de holgura 3. Por lo tanto, ustedes pueden ver que ya hemos cumplido
con las condiciones que me está diciendo el método simplex. Y ahora me corresponde elaborar la tabla inicial. ¿Con qué elementos voy a elaborar la tabla inicial? Colocando en la primera línea de mi tabla inicial la función objetivo y abajo de la función objetivo voy a colocar siempre los coeficientes de las restricciones. Entonces, la función objetivo empieza con Z, ¿sí? Es más, vamos a hacer la tabla inicial colocando Z, X, Y, S1, S2, S3 y solución. Vamos a ver cómo es la tabla inicial. Entonces, aquí está paso a paso para que les quede convertir, igualar y agregar variables de holgura. Aquí está, solo voy a copiar voy a copiar la restricción y la función objetivo con las variables de holgura para que les quede, ¿de acuerdo? Lo hice allá y lo voy a copiar aquí para que les quede a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces acá sí, les queda a ustedes exactamente cómo es cada uno de los pasos. Hasta ahorita no se han perdido, ¿no? Entonces, aquí lo vuelvo a colocar para que ustedes no se pierdan. Gracias. Tenemos las restricciones. Convertimos las restricciones en igualdades y eso lo hice yo aquí, entonces se lo voy a copiar para que les quede. Convertimos las restricciones en igualdades. Una a una para que les quede y así no se pierden. Por eso es que voy despacito para que no se me pierdan, chicos. Muy bien. Vamos a copiar la segunda restricción. Yo lo hice aquí para mostrarles cómo se hacía. Ahora lo voy a colocar acá para que les quede a ustedes y así van a hacerlo siempre paso a paso. Estos primeros pasos solo se hacen la primera vez, ¿de acuerdo? Cuando vamos a construir la tabla. Después ya no hacemos estos pasos. Bueno, entonces, revisemos, igualamos, convertimos las restricciones en igualdades, ya está. Igualamos a 0 la función objetivo, ya está. Y agregamos las variables de holgura a la función objetivo. Ahí vamos con los primeros 3 pasos. Miren, 1, 2, 3. Ahora vamos con el paso número 4. Elaborar la tabla inicial. Esta era mi función objetivo. Aquí la escribí nuevamente y estas son mis restricciones. Aquí yo estoy escribiendo con rojo las variables, en este caso, X y Y son mis variables básicas. Quiere decir que son las variables, la X representa los trenes y Y representa los muñecos o pinochos. Entonces, yo lo que quiero encontrar al final es cuántos X y cuántos Y debe fabricar Gepetto para tener su máxima ganancia, ¿verdad? Entonces, a X y a Y le llamamos variables básicas. Y S1, S2, S3 son las variables de holgura, ¿de acuerdo? Y acá de último vamos a colocar la solución. En el primer caso, la función objetivo está igualada a 0. Entonces, escribimos 0. Y cada una de las restricciones tiene una solución. La primera es 5, la segunda es 3 y la última es 4. Entonces, la tabla inicial aquí la tenemos y ahora vamos a proceder a llenarla. Empezamos a llenar la tabla con la función objetivo. El orden siempre es el mismo. Entonces, mi función objetivo tiene Z,
Sí. Entonces colocamos un 1. ¿Tiene X? Sí. ¿Cuál es el coeficiente? Menos 4. ¿Tiene Y? ¿Sí? ¿Cuál es el coeficiente de Y en la función objetivo? Menos 2. Hacerlo a mano es más fácil, pero yo lo hago acá para que ustedes lo vean bien. ¿Tiene S1? Sí. ¿Cuál es el coeficiente de S1 en mi función objetivo? ¿Quién me dice? Sería 1. Perfecto. Muy bien. Mi función objetivo tiene la variable de holgura S1, también tiene la variable de holgura S2 y también tiene variable de holgura S3. Y la solución es 0. Muy bien. Ya llenamos la primera línea que corresponde a la función objetivo. Ahora vamos a llenar cada una de las restricciones. Empezamos en orden. La primera restricción tiene Z. No tiene Z. Entonces escribo 0 debajo de la columna de Z. Debajo de la columna de X tiene 1, aquí está. Y debajo de la columna Y tiene 1. Y debajo de la columna de la variable de holgura S1, escribo un 1, ¿de acuerdo? Entonces, 1 en X, 1 en y 1 en la variable de holgura S1. Mi primera restricción tiene variables de holgura S2 y S3. No. Entonces, escribo 0 debajo de S2 y 0 debajo de la variable de holgura S3. Y la solución es 5. Muy bien. Ahora vamos con la segunda restricción. Mi segunda restricción, ¿tiene Z? No. Entonces, yo debajo de la columna Z escribo un galán 0 y tiene coeficiente 1 en X menos 1 en Y. 1 en X menos 1 en Y. ¿Contiene S1? No. Entonces escribo 0. Mi segunda restricción, ¿contiene S2? Sí. Entonces escribo un 1. ¿Contiene S3? No. Entonces escribo un 0 y la solución es 3. Y finalmente me voy a la tercera restricción. ¿Contiene Z? No. La única que tiene Z es la función objetivo. Acá en esta primera columna siempre tenemos que tener ceros, exceptuando en la función objetivo. ¿Tiene X? Sí, tiene X. La tercera restricción, ¿tiene X? Sí. ¿Tiene Y? No. S1, no. S2, no. S3, sí. Entonces, como no tiene Y, yo escribo un 0. ¿Tiene S1? Tampoco. ¿Tiene S2? No. ¿Tiene S3? Sí. Entonces escribo un 1 y es igual a 4. ¿Pueden, por favor, tomar una fotografía a esta forma de llenar la tabla inicial para que les quede? O una captura de pantalla, por favor. Muy bien. Entonces, tenemos ya nuestra primera tabla. O sea, el paso 4 dice elaborar tabla inicial. Voy a regresar al algoritmo. Aquí está. Y estamos entonces en el paso número 4. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿verdad? Llevamos paso a paso y este método es sencillo. Nos corresponde entonces elegir columna pivote
fila pivote y elemento pivote. Entonces, vamos a elegir. Aquí tenemos nuestra tabla inicial. Este es el paso 4. Bueno. Ahora, vamos al paso 5. Para esto, y para que no estemos haciendo, voy a permitirme, deme un momentito, voy a permitirme copiar la tabla que ya elaboramos y así vamos a trabajar con los datos que yo ya coloqué, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a copiar en la siguiente diapositiva esta tabla que yo he elaborado y voy a traer permítame, solo voy a copiar la tabla vacía abajo. Así va a ser fácil, ¿de acuerdo? Disculpen un momentito. Ahí está. Ahorita estoy haciendo esto para que ya tenga la tabla y entonces ustedes van viendo cómo se trabaja. Bien. Voy a compartirles en este momento. He copiado la tabla anterior para que ustedes vean cómo es que se hacen los cambios, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo otra vez a mi algoritmo. ¿Elaboramos la tabla inicial? Sí, ya lo hicimos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos con el paso 5, que es elegir columna pivote. Entonces, el paso 5 me dice elegir columna pivote. Paso 5, elegir columna. Elegir columna pivote. ¿Cómo elijo, cómo selecciono la columna pivote? Para eso, yo me voy a mi tabla inicial. Es esta, ¿verdad? Y entonces, me dice que la columna pivote va a ser aquella que tenga el número más negativo en la función objetivo. ¿Logran verlo? En las variables básicas. Entonces, las variables básicas son x, y. ¿Cuál es el más negativo? El menos 4. Entonces, esa va a ser, sin relleno le vamos a poner, y vamos a ponerle una línea roja para que ustedes distingan la columna pivote, y lo voy a hacer más grande. ¿Ven? ¿Cómo selecciono la columna pivote? Elijo, si tengo menos 2 y menos 4, elijo el menos 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Entonces, ya elegí la columna pivote. Aquí está. Es el número más negativo. Ahora, ¿qué dice? El paso número 6 dice elegir fila pivote. ¿Cómo selecciono la fila pivote? ¿Cómo selecciono la fila pivote? Muy bien. Yo voy a tomar
la solución y lo voy a dividir dentro de la variable básica, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer la división porque el resultado es el que me va a servir para elegir la fila pivote. Entonces yo divido 5 dividido 1, 5. 3 dividido 1, o sea, la solución me da 3. Y 1 dividido 1 me da 1. ¿De acuerdo? Bueno, yo quiero dejar de compartir un momento para que ustedes me retroalimenten con respecto a lo que he hecho en este momento. Voy a dejar de compartir y quiero escuchar que me digan los pasos antes de que yo siga con el método simplex. Por favor, ¿quién me dice? ¿Jóvenes? ¿Van bien hasta ahí? ¿Ya se perdieron? Necesito que me digan, porque si yo sigo y sigo y de ahí no captaron, entonces, por favor. Ingeniera, solo una pregunta. En el paso número 5 dijo que se seleccionaba la columna que tuviera el negativo más grande. Ok. El negativo más grandote. ¿Qué significa eso? Que si tengo un -1 y un -8, voy a elegir siempre el -8. Si tengo un -3 y un -20, voy a seleccionar como columna pivote el -20, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, ingeniera, gracias. Va. ¿Cómo selecciono entonces la fila pivote? Ingeniera, disculpe, el número de la columna siempre va a ser negativo. La función objetivo, excelente pregunta, excelente pregunta. En la función objetivo yo voy a tener al inicio valores negativos, ¿verdad? Pero cuando ya esté haciendo los procesos, resulta que los negativos se van a volver positivos. Entonces, si yo hago todo este proceso y todavía me quedan negativos en la función objetivo, vuelvo a repetir el proceso desde el paso 4. Si en la función objetivo ya no me quedan números negativos, eso quiere decir que en ese momento yo he terminado y ya encontré la solución, ¿de acuerdo? Eso es lo bonito del método iterativo. Cuando ya no tengo números negativos en mi columna, quiere decir, en mi función objetivo, quiere decir que ya encontré la solución, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Va. ¿Cuál es el paso 1, jóvenes? Necesito que me lo digan paso a paso para que yo sepa que sí estamos. El paso 1, lo que se recuerden. Vamos. Es colocar la variable de holgura a las ecuaciones. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. El paso 2 era igualar a 0 la función objetivo. Perfecto. Muy bien. Qué bien. ¿Qué más? Agregar variables de holgura a la función objetivo. Perfecto. Agregamos variables de holgura a función objetivo y después.
Ya era Cuando ya... borrarle todo. Ajá. Muy bien. ¿Después qué hacemos? Encontramos la columna La columna pivote. pivote. ¿Cuál es la columna pivote? ¿Cómo elegimos la columna pivote? Con el La que número tenga el más negativo más alto. O grande. mayor. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos bien hasta ahí. Me alegra mucho. Entonces voy a seguir. Ahorita sí. Entonces, ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Va. Entonces ahora, esta es mi columna pivote. Estoy colocándola en esta tabla para que ustedes vean el paso 5. ¿Lo ven? Lo voy a colocar en rojo para que miren que esta es el paso 5. Para no estar cambiando de diapositiva, lo estoy eligiendo aquí arriba. Esta es mi columna pivote. Ahora me toca el paso 6. ¿Cuál es el paso 6? El paso 6 es elegir la fila pivote. Entonces, vamos a escribir paso 6, elegir fila pivote. ¿Cómo elijo la fila pivote? Esto lo voy a hacer con color verde, para que ustedes lo vean. Con el 5 seleccioné yo el número más negativo con el paso 5 y ahora les dije que dividía la solución de cada uno dentro de los coeficientes de la variable básica. ¿Qué es lo que estoy haciendo? A ver, estas variables X y Y, si ustedes se dan cuenta, esto es un arreglo matricial. Entonces, aquí tengo yo variables de holgura. Lo que yo quiero hacer es, así como hacíamos en matrices, esta variable X es la que va a entrar a ocupar una de estas tres posiciones. Esta es la variable que entra, porque es la variable que acabamos de elegir, la más negativa. ¿Cuál de las variables de holgura va a salir? Lo defino con dividir la solución dentro de los coeficientes de la variable que va a entrar. Entonces, 5 dividido 1 me da 5, 3 dividido 1 me da 3 y 4 dividido 1 me da 4. ¿Cuál es el menor de los números positivo? ¿Cuál es el menor positivo de estos números? Este, ¿verdad? ¿Lo ven? Aquí tengo el resultado 5, el resultado 3, y aquí como resultado tengo 1. Entonces, ¿cuál es el menor positivo? Ay, no puedo quitar esto, pero disculpen, pero es que no puedo quitar el cuadro de diálogo cuando está ahí compartiendo. Ahorita lo devuelvo. Ya. Entonces, ¿cuál es el menor resultado positivo? De estos tres resultados voy a tomar el menor positivo. Entonces, elegir la fila pivote la obtengo dividiendo la solución dentro de los coeficientes de X. En el punto donde yo tengo intersección de columna pivote con fila pivote, me va a dar el elemento pivote. La intersección de la fila pivote con
Ahí está. Entonces, jóvenes, yo ya tengo la intersección de la fila pivote con la columna pivote, me va a dar elemento pivote. Y resulta que ese es el elemento pivote y ese es el paso 7. Entonces vamos a agregar aquí paso 7 con azul. Paso 7, elemento pivote. ¿De acuerdo? Entonces, así es como hemos llegado ahí está. El paso 7 es el elemento pivote. Creo que no se perdieron, ¿verdad? Aquí elegí la columna. Ahora la fila pivote y la intersección de los dos me va a dar el elemento pivote. Aquí, siempre para pasar a la siguiente fila, yo aquí debo tener siempre un 1. Mejor dicho, si aquí tuviera yo un 3, voy a cambiarlo por un momento. Si aquí yo tuviera un 3, debiera dividir. Antes de eso, la fila que entra entonces, la variable, perdón, que entra entonces es la variable X y la variable que va a salir es la S3. Por lo tanto, en mi nueva tabla, yo voy a quitar S3 porque ya la sacó la X y voy a colocar la variable que entró. Estas variables, una de estas dos va a salir en lugar de la Y cuando entre en mi siguiente paso. Les decía, si aquí yo tuviera un 3, en mi nueva tabla, aquí, obligadamente yo siempre tengo que traer aquí en X un 1, siempre. Si aquí tuviera un 3, toda esta fila debiera dividirla por 3 para jalar hasta aquí un 1, ¿de acuerdo? Pero ahorita tenemos un 1. Entonces, solamente nos vamos a permitir copiar estos coeficientes a la nueva tabla. Entonces, 0 en Z, 1 en X, 0 en Y, 0 en S1, 0 en S2, 1 en S3 y 4. En el cambio, bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Todos estos dos elementos, unos, tengo que volverlos ceros a través de operaciones de fila en esta nueva tabla. Entonces, a la fila 3 yo le voy a restar la fila 2 y esa va a ser mi nueva fila 2 aquí. Entonces, 0 menos 0 me da 0. Este 1 menos 1 me da 0. 0 menos 1, ¿cuánto da? 1, ¿verdad? 0 menos 0, 0, 0, menos 1, menos 1, y 1 menos 0, 1. 4 menos 3, 1. ¿Ya? ¿Vieron cómo pasé mi nueva fila? En esta columna pivote que tenía en esta tabla anterior, solo debe quedar un 1 y los demás debo volverlos 0 a través de operaciones entre filas. ¿De acuerdo?
¿Cómo hago 0 este? Pues resto esta fila nueva, ¿sí? Esta fila 1, menos este 1, y resto todos los elementos de la fila, ¿sí? Volvamos entonces, 0, ya hicimos este, ahora nos toca esta fila, ¿verdad? 0. Jóvenes, ¿están conmigo en esta operación o se perdieron? Sí. Sí, Inge. Sí que, Sí, ¿sí estamos están todos conmigo bien, o por sí lo se menos yo. perdieron? ¿Sí están conmigo o sí se perdieron? Sí, estamos con usted. Ah, qué bueno, gracias. Vale. Entonces, perdón que pregunte, pero si no lo repito para que vayamos todos juntos. Entonces, ahora vamos a ver la fila S1. 1. Ah, no, empezamos aquí en 0. 0 menos 0 me da 0. 1 menos 1 me da 0. 0 menos 1 menos 1. 0 menos 1, perdón, quiero ver. 0 menos 0 me da 0, 1 menos 1 me da 0, 0 menos 1 me da menos 1, ¿sí vamos bien? 0 menos 1 es otra vez menos 1, ¿verdad? Menos 1. Debajo de ese 2, 0 menos 0 me da 0. Y 1 menos 0 en ese 3 me da 1. Y 4 menos 5 me da menos 1. 4 menos 5 me da menos 1. Ahora necesito tener aquí también. Entonces vamos a hacer la diferencia entre, como aquí tengo menos 4, yo tengo que multiplicar por 4 esta fila. ¿Por qué? Porque 4 por 1, 4, menos 4 me da 0. Entonces multiplico por 4 y le sumo esta fila primera. ¿De acuerdo? 4 por 0, 0. ¿Verdad? Más 1 me da 1. 4 por 1, 4. Más menos 4 me da 0. Debajo de Y, 4 por 0, 0. Más menos 2, menos 2. 4 por 0, 0. Más 1, 1. Debajo de ese 2, 4 por 0, 0. Más 1, 1. 4 por 1, más 1. 4 por 1, 4. Más 1, 5. 4 por 4, 16. Más 0, 16. Y ya tenemos nuestra nueva tabla. Veamos los pasos. Elaborar nueva tabla. ¿Ya la tenemos? Sí. Entonces, ahora fíjense bien. Volver al paso 5 hasta que la función objetivo no tenga números negativos. ¿Cuál es el paso 5? En esta nueva tabla vamos a elegir nuevamente columna pivote, después fila pivote, después elemento pivote y después la nueva tabla. ¿De acuerdo? Voy a trasladar esta tabla que hemos creado a la siguiente
Ahí está. Voy a trasladar esta tabla a la siguiente para que nos tenga de referencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Este de aquí. Revisemos si es la misma tabla. 16 menos 1, 4, sí. Esta tabla es la que pasé al otro lado. Entonces, traigamos esto para seleccionar la columna pivote. ¿Cuál es mi columna pivote ahora? Paso 5. ¿Cuál es mi columna pivote, jóvenes? Ya tengo mi nueva tabla. Y Perfecto. por el -2. Perfecto, muy bien. Carmen Lucía, ¿verdad? No, Shirley. Ah, Shirley. Muy bien, Shirley. Ahora, ¿qué debo hacer? Elegir fila pivote. ¿Cómo la selecciono? Dividiendo la solución entre cada uno de los coeficientes, ¿sí?, de mi columna pivote y eligiendo el menor positivo, ¿de acuerdo? Entonces yo acá tengo -1 dividido -1. ¿Cuánto me da esto? 1. Perfecto, muy bien. La segunda es 1 dividido 1, me queda 1 dividido 1, me queda 1. Tenemos un empate que podemos romper arbitrariamente. Y 4 dividido 0. Obviamente esta ya no la voy a tomar porque esta ya la elegí. Entonces esta ya no se toma. No puedo sacar la variable que he entrado, ¿de acuerdo? Entonces ahora, de estos dos puedo elegir cualquiera de los dos. Vamos a tomar esta. Por lo tanto, en mi siguiente tabla, ¿ok? Vamos a ver aquí. Cuando tenemos un empate, la teoría dice que arbitrariamente podemos seleccionar cualquiera de los dos. Yo quiero elegir este porque ya tiene el 1 positivo. Entonces, ¿cuál es el elemento pivote? En esta nueva tabla, vuelve a ser 1. En la próxima, ahí está, vuelve a ser 1. Si aquí tuviéramos un 5, por ejemplo, si este fuera 5, voy a cambiarlo. Toda esta fila debemos dividirla dentro de 5 cuando la traslademos a la nueva tabla. Pero como tenemos un 1, entonces la variable que va a entrar ahora es, aquí ya teníamos X, ¿verdad? Y ahora en vez de ese 2 vamos a entrar la variable Y. ¿Ven este paso? Entonces ahora voy a copiar los coeficientes en mi nueva tabla. Ingeniera, disculpe, ¿cómo dijo si se tenía otro número diferente a 1? Se tenía que dividir. Toda la fila. Si aquí tengo un 5, por ejemplo, entonces yo paso 0 dividido 5, 0, 0 dividido 5, 5 dividido 5, 1. Porque en mi nueva tabla, este elemento siempre debe pasar como 1. Si aquí tuviera un 7, toda la fila la tengo que dividir dentro del 7. Si tuviera un -2, puede ser cualquier número, ¿verdad? Entonces, toda la fila la dividiría dentro de -2 para que al pasarlo aquí siempre me llegue un 1. ¿Sí? De acuerdo. Pero elegí esta precisamente porque ya tenía el 1. Entonces, yo quiero más fácil. Entonces, nos facilitamos la vida y trasladamos todos los coeficientes, ¿de acuerdo? Entonces, 0 menos 1, 1. 0
menos 1. ¿Quién consultó? Para ir conociendo las voces. Shirley. Shirley, gracias Shirley. Muy bien, entonces ahora, fíjense que en la fila de abajo, bueno, aquí tenemos un menos 2 y un menos 1. En esta nueva tabla tengo que tener ceros en Y. Entonces, y aquí abajo tengo 0, entonces solo copio estos números. Ya no tengo que trabajar. No siempre es igual, pero ahorita sí. Entonces tengo 0, solo los copio. Y ya tengo yo mi fila ordenada. Ahí está. Entonces ahora, aquí tengo un 1, que esta es mi nueva fila, ¿verdad? Y aquí tengo un menos 1. ¿Qué hago con esta fila y esta fila vieja para que aquí me llegue un 0? La sumo, ¿verdad? 1 más menos 1 me da 0. Entonces voy a sumar esta fila, esta, con esta fila S1. Las voy a sumar abiertamente. ¿Por qué? Porque así yo logro tener un 0 debajo de Y. Entonces yo digo 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. 1 más menos 1, 0. 0 más menos 1, menos 1 más 0, 1 más 1 y 1 menos 1. 1 más menos 1 me da 0. Y de último aquí tengo un menos 2. Entonces, este 1 lo multiplico por 2 y le sumo la primera fila. 0 por 2, 0, más 1, 1. Aquí siempre nos va a quedar un 1, siempre. 0 por 2 más 0, 0. 1 por 2, 2, más menos 2, 0. 0 por 2 más 1, 1. Menos 1 por 2 más 1. Menos 1 por 2, menos 2. Más 1, menos 1. 2 por 1, 2. Más 5, 7. 2 por 1, 2. Más 16 me da 18. Y aquí hemos terminado nuestra tabla. Revisemos los pasos del algoritmo. Volver a paso 5 hasta que función objetivo no tenga coeficientes negativos. Y el 9 dice, es la solución óptima. Muy bien, entonces, ¿tengo valores negativos en mis variables básicas? ¿Jóvenes? No, ya no tengo. Entonces, como ya no tengo valores negativos, quiere decir que llegué a mi solución. Entonces, el paso 9... El paso 9 dice que llegué a la solución óptima. ¿Cuál es la solución óptima? Pues es, aquí yo veo, X, ¿se recuerdan de matrices? Voy a quitar esto de aquí, aquí lo voy a poner. Y entonces, X es igual a 4, porque aquí tengo mi columna de X, ¿lo ven? X es igual a 4. Y es igual a 1, y eso me optimiza la función óptima, respuesta óptima. La respuesta óptima me dice que X tiene un valor de... Bueno, ¿lo ven o no? Eso es matrices.
como hacíamos en matrices. Muy bien. Entonces, en la respuesta óptima, X es igual a 4, B es igual a 1, y función objetivo se maximiza en 18. ¿De acuerdo? O podemos ponerlo maximizar. 18, perdón. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Así que, ¿alguien tenga preguntas? ¿Tengo negativos en función objetivo en las variables básicas? No. Por lo tanto, llegué a mi función óptima y terminamos. Bravo. Muy bien. Podemos hacer las consultas que ustedes deseen. Y dejamos de compartir, por favor, digo de grabar, detenemos la grabación, si son tan amables. ¿Quién me está haciendo el favor de grabar? Podemos detener la grabación.